Muy bien, bienvenidos a uno de los capítulos que más nos llama la atención y es cuál será el beneficio, cuál será el retorno de inversión de concentrarnos en propuestas metodológicas que ahonden más en la activación de los metabolismos celulares y a partir de la activación del metabolismo celular como órganos, sistemas y obviamente muchos de los indicadores de salud tienden a indicar tenemos una mejor salud general, una mejor salud sistémica, pero nosotros sabemos que iniciamos desde los niveles más micros, es decir, a niveles de modificaciones moleculares. En los primeros capítulos hablamos fuertemente con relación a la importancia de la fibra muscular, de ahí derivábamos en relación a los intercambios de energéticos a través de moléculas o fosfágenos de alta energía, como el adenosín trifosfato, el adenosín difosfato. Y ahora vamos a salir un ratito de la fibra muscular para meternos en otro tipo de organelas que tienen una correlación directa con la metabolización de sustratos energéticos en algunos casos, como también en otras estructuras celulares que permiten el logro de resultados que la mayor parte de los clientes están pidiendo a nivel mundial en general. Así que vamos a empezar, si les parece bien, justamente analizando qué es lo que hoy está sucediendo en la sociedad, fundamentalmente quienes habitan las sociedades modernas. Ha habido un cambio dramático en nuestra forma de vida, ya sea a través de las tasas de movimiento que cada vez son menores, a través también del volumen de ingesta calórica que cada vez son mayores y no necesariamente con una calidad acorde a un modelo de salud biológica. Y esto conlleva a una pandemia que tiene mucho más tiempo que otras pandemias mucho más de moda, que es relacionado al sobrepeso, pero como una característica secundaria la inactividad. Entonces, cuando hoy uno ve la población en Latinoamérica, en España, en gran parte del mundo, damos cuenta de que cada vez son más las personas que tienen un índice de masa corporal fuera de lo normal, ¿no? Clasificados en sobrepeso y obesidad, y específicamente a expensas de un incremento en el tejido graso. Por lo tanto, el 90% de los casos siempre vamos a encontrar esta frase. Entre otras de las cosas, lo que quiero es disminución del peso y quiero sacarme esto de acá. Por lo tanto, nosotros apelamos a decir, bueno, necesitamos indudablemente activarte metabólicamente, pero la pregunta es, ¿activarte cómo? Activar, y lo vimos en los capítulos pasados, cuando lo que quiero es perder grasa, suele referirnos siempre a una activación a través de los sistemas aeróbicos, porque como muy bien veíamos recién, es el único sistema que metaboliza el ácido graso para obtener fuente energética. Sin embargo, me encantaría invertir algunos minutos para compartir que en realidad el ácido graso sí puede ser partícipe en cuanto al ceder energía, siempre y cuando nosotros sepamos cómo, vamos a llamarlo de una forma metafórica, sobornar al adipocito, es decir, la célula especializada en la reserva del triglicérido, para que ceda energía. Entonces, bienvenidos imaginariamente a el primer capítulo de entrenamiento y beneficios metabólicos que tiene que ver cómo hacemos para que haya una lisis, una ruptura del triglicérido y que nosotros podamos obtener energía de la grasa. Vamos a imaginarnos inicialmente que la grasa pudiese ser como una suerte de almacén de reserva energética. Es un tejido perfectamente adaptado para la reserva. De hecho, es el tejido por excelencia, no los órganos, no el músculo, sino el tejido adiposo. Pero este a su vez es un tejido interdependiente de otros tejidos. ¿A qué nos referimos con esto? El tejido graso enferma, por ejemplo, y comienza con una actividad disfuncional cuando, por ejemplo, hay ausencia o hay carencias metabólicas de otros. En particular, el que está más asociado con él es el tejido muscular. Así que el incremento de algo que nosotros solemos ver como el enemigo, como lo que queremos atacar, como a donde vamos con intervenciones quirúrgicas cuando se sale de control, es en realidad una consecuencia secundaria de la ausencia de otro tejido, que en este caso es el tejido muscular. Así que, como te podrás imaginar, ya adelantándonos a lo que va a ser nuestro muestrario metodológico, todo programa de incremento metabólico que tenga ausencia del estímulo muscular es un programa de alguna manera u otra, a la luz de la ciencia actual, parcializado. Necesitamos activar músculos para mejorar el tejido graso. Yo no podría decir, ok, fantástico, ¿y dónde se encuentra la relación? Vámonos de vuelta a la célula adiposa, el adipocito. Dentro de la célula adiposa, cuando uno atraviesa la membrana plasmática y está en el citoplasma,
lo que encuentra fundamentalmente es una conformación única donde las reservas se dan en formas de triglicéridos. El triglicérido, a su vez, químicamente hablando, vamos a imaginarnos como una conjunción entre el glicerol y cadenas de ácidos grasos. Cuando el estímulo, y ahora vamos a entrar en ese detalle, llega al ácido graso y es lo suficientemente impactante en él, lo que sucede es que el triglicérido se rompe liberando glicerol y ácidos grasos en el entorno externo a la célula. Es ahí donde a través del flujo sanguíneo es llevado a los diferentes órganos que lo necesiten metabolizar a título de esta certificación del tejido muscular, para ese ácido graso ingresarlo a través de diferentes mecanismos, hacerlo llegar al interior de la célula muscular hasta ingresarlo nuevamente en otro concepto que se llama mitocondria y a partir de ahí ser modificado dramáticamente para que inicie lo que conocemos como el ciclo de Krebs. Vámonos hacia atrás en reversa de vuelta. La pregunta es, ¿cómo liberamos a los triglicéridos del interior del adipocito? La respuesta está en saber sobornar, digamos que, a los controladores periféricos de la célula. Hay algunos receptores que tienen la membrana externa de la célula que reaccionan frente a los estímulos de dos maneras, atesorando energía y haciendo que, a diferencia de lo que estamos buscando, los triglicéridos no se rompan, sino que se sigan formando dentro del tejido, o liberando energía, como describimos recién. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son estos receptores? Te invito a tratar de memorizar unos receptores que se llaman receptores beta-adrenérgicos. Estos receptores tienen una particular afinidad, por ejemplo, por algunos tipos de hormonas que clasifican en el concepto de lipolíticas. Eso significa hormonas que se dedican a romper moléculas adiposas. Entonces, algunas de ellas son lipolíticas, otro pool hormonal son lipogénicas, y ahí es donde tenemos que tener cuidado de nuestro ámbito de vida, qué tipo de influencias tiene. Pongamos un ejemplo. Vamos a suponer que tú practicas actividad física, pero que el volumen de hidratos de carbono simple que incluyes en tu hábito nutricional habitual, en tu dieta cotidiana, tiene mucho que ver con, por ejemplo, jugos naturales pero colados, donde no hay absolutamente nada más que el jugo per se de la fruta, todo lo demás queda en el colador y es desechado, refrescos, repostería, es decir, todo aquello que la industria alimenticia sobre todo hiperindustrializada, agrega o añade como azúcares añadidos. Cuando nosotros vivimos consumiendo eso desde la mañana, luego al mediodía otra vez y luego en la tarde, nosotros lo que disparamos constantemente son curvas insulínicas que justamente lo que mandan son señales al tejido graso de atesorar. La insulina es una hormona, entonces, que si la tuviéramos que clasifica en una hormona lipogénica, formadora de nueva grasa. Entonces, para empezar, si un individuo lo que busca es la disminución del porcentaje de grasa y quiere activarse con vos como profesional del movimiento, no es tu responsabilidad única el movimiento per se, sino entender qué otras características de su vida podrían estar afectando el resultado esperado. Como por ejemplo, cuéntame cuántas cucharaditas de azúcar le agregas al café en la mañana. Y a partir de ahí, tratar de inferir si el esfuerzo que vas a hacer en la práctica tiene un retorno de inversión adecuado o si más bien lo que tendríamos que hacer es una transformación de vida donde se le exhorta a la persona a decir, ¿qué te parece si empezamos a independizarnos poco a poco del azúcar, tratando de consumir menos refrescos al día y entendiendo como profesionales que una de las sustancias más adictivas que existe en la naturaleza es justamente la fructosa, que una vez que ingresa a nuestro sistema, ya sea desde la niñez, tristemente, o hasta la adultez, desencadena y se asocia con algunos estímulos dopaminérgicos, que en español lo que significa es que se asocian a la dopamina, neurotransmisor terriblemente asociado a condiciones de placer desencadenadas desde el cerebro. Por lo tanto, esa sustancia lo que busca es necesariamente volver a generar placer a través de nuevas dosis. Lamentablemente, la dopamina, como neurotransmisor, tiene una característica. Conforme se dispara, sus receptores se hacen cada vez más sensibles, por lo tanto las dosis que necesito
para obtener la misma tasa de placer suele ser mayor. En pocas palabras, si hoy te gustó ir al casino a apostar y te fue bien, mañana esa misma sensación de me fue bien requerirá mucha mayor apuesta. Y así hasta que te hagas definitivamente un adicto al juego, cosa que en definitiva muestra metafóricamente el mismo concepto dopaminérgico en otro tipo de adicción. Regresemos a nuestro campo. ¿Qué es lo que sucede cuando el individuo consume frecuentemente azúcar? Por más que racionalmente lo sepa y yo se lo cuente, no lo puede dejar. Es un problema de circuitería neuronal que nos termina afectando finalmente el metabolismo. ¿Cuál es la conclusión? Comenzar o en un grupo de trabajo interdisciplinario con otros especialistas o comenzar solicitando una pérdida gradual y no una rigurosa corte, porque necesariamente no lo va a poder hacer si lleva mucho tiempo ya dependiendo de ese tipo de sustancias. Regresamos nuevamente al adiposito y vamos a verlo ahora en una perspectiva positiva. ¿Qué pasa ahora si yo tengo un individuo que controla sus ingestas de azúcar, que su nivel de estrés, por ejemplo, está relativamente controlado, por lo tanto el cortisol, otra hormona lipolítica, lipogénica, no está frecuentemente en el torrente sanguíneo, sino que tiene picos, pero luego desaparece? Estamos en un contexto ideal para entonces bombardearlo con hormonas que sean lipolíticas, como por ejemplo, y lo vamos a ver en las prácticas, fuerza desencadenando hormona de crecimiento, fuerza desencadenando testosterona, acciones rápidas de movimiento como fuerza-potencia desencadenando catecolaminas, como por ejemplo adrenalina y noradrenalina, entrenamiento intermitente de la alta intensidad, una vez más desencadenando adrenalina, noradrenalina y adicional hormonas de crecimiento, estímulos intermitentes fuertes como los HIITs, donde las hormonas tiroidea 3 y tiroidea 4 suelen estar mucho más abundantes y ricas en el torrente sanguíneo. Esas son las formas que como profesionales del movimiento nosotros podemos ejecutar para poder tener un pool rico en sangre, al menos antes de la sesión, durante la sesión y algunos minutos y horas posterior a la sesión, en lo que tiene que ver con que lo que predomine sobre el tejido graso no sea lo lipogénico, sea lo lipolítico. Y uno dice, bueno, ya entendí que de alguna manera u otra la célula tiene receptores afuera, me dijiste que se llaman beta-adrenérgicos, que si no se estimulan porque las hormonas que están fabrican grasa, más bien el tejido graso crece, pero ¿cómo funcionan cuando hay un estímulo justamente de características lipolíticos? Los receptores que tenemos en la membrana permiten la abertura y el ingreso de una señal. Vamos bien, que todas estas señales no son señales del cosmos, son señales bioquímicas que desencadenan en el interior de la célula justamente la ruptura del glicerol y del triglicérido. Entonces pongamos esto en perspectiva, porque sé que lo que más te gusta es la metodología. Vamos a suponer que llegaste hoy a mi sesión y yo lo que dije, porque desconozco un poco de métodos de entrenamiento metabólico, es vamos a hacer hoy cardio y te tengo durante bastante tiempo en zona de quema de grasas con el afán de poder justamente lograr el objetivo. ¿Qué hubiese sido algo un poquito más estratégico, un poquito más inteligente, con el mismo objetivo final, pero potenciando el resultado? Que nosotros dispongamos de los mismos 60 minutos de disponibilidad del individuo, pero que hagamos sesiones que ya Platonov definía desde hace mucho tiempo, sean de características variadas, sean de características concurrentes, donde el entrenamiento aeróbico sea una parte, pero el entrenamiento, por ejemplo, de fuerza, por citar uno, el entrenamiento de la flexibilidad, por citar otro, sean componentes que entren en la misma sesión y que adicional vayan generando un encadenamiento positivo, donde lo que hice al principio resulta positivo en lo que hice después y al final, en lo que vendría a ser la utilización del ácido graso, se potencie no en sí mismo, sino por lo que hiciste antes. Eso básicamente, si eres paciente y llegamos a la práctica, va a ser como nuestro paradigma a defender. Entonces, en pocas palabras, ¿necesitamos que los músculos se contraigan? La respuesta es sí. La pregunta es ¿por qué? Porque gracias a su contracción se disparan señales endocrinas y neurohormonales, que en este caso vendría a ser lo endocrino y lo nervioso, para que el adipocito tenga mayor tendencia a ceder y no a atesorar. ¿Qué señales del sistema nervioso son las más utilizadas? Nosotros abogamos más
a través de las simpáticas. ¿Eso qué significa? Si te acordás, el sistema nervioso tiene en su división autónoma dos subdivisiones. La parasimpática, que es la inhibitoria, la que te relaja, la que te permite poder ahorrar energía después de un día sofocante de trabajo. Y la otra es la simpática, la que te prepara básicamente en un antiguo paleolítico para atacar o para huir. Cuando yo estoy en características simpáticas temporales, me estoy preparando para estos gestos explosivos y entonces el organismo cede energía lista para ser utilizada. Lamentablemente hoy nuestra sociedad es mucho más de características parasimpáticas, con altos niveles de cortisol y estrés, con altos niveles de insulina, y por eso es normal en ciudades grandes como podrían ser Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México, que la gente naturalmente por un estilo de vida en esas grandes urbes suele tener una ganancia de peso y una enorme dificultad para perderlo. Recordemos, y si te interesa este tipo de clientes, que la ganancia de peso a expensas del tejido graso es vista hoy, 2020, por tu diseño biológico como una ventaja adaptativa, no como una desventaja. Porque venimos de un modelo biológico forjado durante más de 150.000 años, donde el tener energía para sobrevivir a una gran hambruna permitía la sobrevivencia y permitía entonces entender ese mecanismo biológico como de adaptación positiva. Nuestro cuerpo no entiende que en el 2020, 2021, cuando quieras ver esta certificación, eso ya cambió. Ya no es necesario gastar 7.000, 8.000, 9.000 kilocalorías para salir a buscar el sustento. Lo puedes hacer con 2 dedos en tu celular. Entonces, ese es un poco el problema cuando intentamos resolver disipando el humo, que es simplemente perder un poquito de peso, sin entender que el humo en realidad deriva del fuego. El fuego es la poca capacidad metabólica que tienen tus tejidos, por cierto, metabólicamente más activos, que son los músculos, y por otro lado, por supuesto, el cerebro en volumen, en perspectiva menor. Así que hasta el momento lo que hemos visto es que antes de preocuparnos en saber si estás en zona o no de quema de grasa, lo importante es entender cómo el tejido adiposo se desembaraza de su energía, llamado específicamente triglicéridos, que dicho sea de paso, otro comentario anexo, los triglicéridos no se encuentran únicamente en el tejido graso. Tenemos triglicéridos ubicados en diferentes órganos que en algunos casos se enferman porque no son órganos de reserva grasa. Estamos hablando, por ejemplo, del hígado y del famoso hígado graso, estamos hablando de los riñones y algunas disfunciones, y tristemente también estamos hablando de los músculos. Los músculos tienen triglicéridos intrasarcoméricos, que en español lo que significa es grasa adentro del músculo. Y cuando uno no realiza actividad física, no tiene una activación metabólica que logre por lo menos romper cierto grado de umbral, esos triglicéridos intrasarcoméricos empiezan a aumentar, haciendo que el músculo pierda capacidad funcional en lo que es la mecánica muscular. Y eso no es solamente el problema. Pierden también la capacidad para poder permitir a la glucosa, cuidado con esto, pasar de las membranas externas o de los entornos externos de la célula a través de la membrana hacia los entornos internos. Y eso se conoce en la actualidad como alguna de las tantas características de una enfermedad devastadora que tiene un nivel de incidencia a nivel mundial cada vez mayor, que es la diabetes fundamentalmente tipo 2. ¿Estamos bien? De insulinoresistencia. Así que como nos podemos dar cuenta, no solamente es un problema del tejido graso, es un problema de múltiples órganos y sistemas que albergan en su interior moléculas de triglicéridos que requieren necesariamente una dosis mínima de permanencia ahí y que hoy no es mínima, sino que está exagerada, por ende estamos atestiguando una gran cantidad de problemas sistémicos asociados a órganos que fallan por un problema de exceso y no de falta. Si esto les interesó, ahora tenemos que entrar a otras partes donde otras sustancias también se van potenciando con el entrenamiento metabólico y tiene una enorme injerencia con relación al cambio de salud en el tejido y fundamentalmente en el órgano que compone ese tejido. Uno de los elementos que me encantaría poner sobre la pantalla es esta sustancia, que no es sustancia, esta molécula que a su vez conforma parte de una organela llamada mitocondria. Las mitocondrias son nada más y nada menos que, vamos a llamarle las fábricas, las usinas, los sectores dentro del citoplasma de la célula, ¿bien?, que están encargadas de metabolizar energía, pero fundamentalmente a expensas de energía aeróbica.
Si esto fuera, por ejemplo, el interior de una célula muscular, la mitocondria trabajaría a expensas específicamente de producir energía aeróbica en función de obtener glucosa, lípidos y proteínas. Para eso producimos ATP a través del ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, pero al mismo tiempo entendemos que existen otras zonas de la célula que también pueden producir energía, nada más que en forma anaeróbica. Eso le llamamos regiones del citosol, justamente donde las contracciones se van sucediendo. Concentrémonos entonces ahora en la mitocondria. Cuando uno se imagina una célula muscular actual, uno se imagina esto, ¿no? Una verde pradera, frondosa, fértil, llena de mitocondrias. Así es como nosotros estamos diseñados para vivir, ¿no? Mucha gran cantidad de mitocondrias. ¿Cuál crees tú que sea la relación entre tener más mitocondrias y una mejor salud, o más mitocondrias y más posibilidad de poder disminuir de peso? La respuesta es, a mayor volumen de masa mitocondrial, más oportunidades tengo de metabolizar mayor moléculas y en particular lo que tengo es más probabilidad de producir energía aeróbica y obviamente ser más, vamos a llamarle, adepto a consumir energía proveniente de esas fuentes que acabo de citar, entre ellas la grasa o los lípidos que mencionábamos recién. Esto es lo que nos imaginamos que sucede cuando leemos, por ejemplo, un libro de histología que fue más o menos escrito en la década del 60, 70, 80 del siglo pasado. Esto es lo que realmente sucede hoy. Usted puede comparar y dice, bueno, ¿qué pasó con esta hermosa pradera que se transformó en un triste desierto? La respuesta básicamente es, mitocondria que no se usa tiende a desaparecer, ¿no? Esa frase, que la utilizamos para otras cosas, metafóricamente se me ocurrió recién, lo que nos indica es, conforme el individuo adopta en edades tempranas un estilo de vida inactivo, no hay estímulos, no hay señales que permitan al individuo reconocer la necesidad de aumentar el volumen de mitocondrias, estas entran en un proceso de autofagia donde la propia mitocondria empieza a destruirse a sí misma. Si no me utilizan, no tengo ninguna razón de ser. Por lo tanto, lo primero que tenemos que empezar a entender es que si usted y yo cometemos el error de decir, bueno, hoy vamos a iniciar con tu programa de entrenamiento y lo que te recomiendo son varios meses caminando gradualmente hasta que agarres mejor cardio o mejore tu condición cardio. No se trata de que tu corazón tenga una sístole o una diástole más fuerte. No se trata de que tus calibres puedan transportar un mayor volumen de sangre. Lo que importa hoy es lo que está sucediendo a nivel molecular dentro de las fibras musculares, en particular que es nuestro epicentro de atención, y qué capacidad tienen estas fibras musculares de metabolizar grasa. La capacidad, entre otras cosas, está directamente relacionado al volumen mitocondrial. Por lo tanto, te invito a recordar este concepto, biogénesis mitocondrial. ¿Qué significa biogénesis mitocondrial? Es el nuevo nacimiento de mitocondrias que tanto en cantidad como en tamaño, entonces ahora tienen una capacidad metabólica para poder utilizar el ácido graso de una manera exponencial. Dicho en otras palabras, si nosotros lo que queremos es ayudar a alguien a perder peso, preocúpate al principio en cuáles serían los estímulos mínimos necesarios para producir biogénesis mitocondrial, entendiendo que la mayor parte de la población puede ser clasificada hoy como mitocondriópata. Escuchamos bien, mitocondriópata, es decir, que mi patología es tener pocos organelos asociados a la metabolización de energía y por ende tiendo a guardar energía. Así que si a vos lo que te interesa es saber, bueno, muy bien, ya entendí lo que significa la biogénesis mitocondrial, o ya lo sabía, pero la pregunta del $1.000.000 es ¿cómo lo logro? Primero, todos los modelos metodológicos que vamos a presentar en la parte práctica, todos están asociados con biogénesis mitocondrial, pero para irnos adelantando de este marco teórico, necesitamos estímulos que estén por encima de ciertos umbrales. Dicho en español, cuando escuchamos, por ejemplo, metafóricamente al doctor chileno Carlos Saavedra, nos encanta la forma en la que utiliza esta manera de expresarlo. Cuando uno saca a pasear el perro y sale caminando, ¿vamos bien? En el afán de mejorar su salud, el único que está mejorando su salud posiblemente sea el perro. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque los umbrales de caminar para un adulto sano
están tan por debajo de la capacidad de generar biogénesis mitocondrial que el objetivo de disminuir el porcentaje de grasa no se da, a pesar de que la persona insista una y otra vez que su estilo de vida es activo, no logra un nivel de actividad mínimo necesario para hacer modificaciones moleculares. Antes, en la década del 80 y el 90, estábamos muy abocados a la medición de la frecuencia cardíaca como un parámetro fidedigno, que lo sigue siendo. Estábamos muy adecuados a la medición, por ejemplo, ya más cercanos al 2000, del lactato para ver qué tipo de intensidades estábamos generando. Y hoy lo que vemos es que nos tenemos que familiarizar más, gracias a la biología molecular, con qué cambios estructurales intracelulares derivarán en un corto plazo, porque lo bonito de esto es que cuando empieza a aparecer la biogénesis mitocondrial, que ya se está dando entre las primeras 2-3 semanas de entrenamiento, donde la intensidad es elevada, pero corta. Por lo tanto, los modelos de entrenamiento intermitentes, los modelos de entrenamiento HIIT, los estímulos de fuerza, donde hay un tiempo de trabajo seguido de un tiempo de pausa, claramente dan cuenta de la biogénesis mitocondrial. Así que por ese lado, no estamos diciendo dígale no a salir a caminar, dígale no a sacar a pasear al perro, pero entender que eso tiene otros objetivos, otras finalidades. Y cuando hablamos de un entrenamiento terapéutico, en este caso hacia la población con sobrepeso, o cuando hablamos de un entrenamiento con miras a la mejora del rendimiento deportivo en un atleta recreacional o elite, también esos estímulos que son mucho más fuertes de lo que es la actividad física diaria, el metabolismo diario, abonan a favor de tener una biogénesis mitocondrial o una masa mitocondrial sana, normal o inclusive en atletas no normal, sino aumentada. Por eso, cuando uno tiene la fortuna de participar en algún deporte sistemático, es parte de tu vida, vos te podés dar algunos chances, algunas escapadas, donde podemos tener una ingesta alimenticia mayor que la media poblacional y tus cambios morfológicos no se notan. Y la pregunta es ¿por qué? Porque tenés un tejido muscular tan activo y tan demandante de energía que cualquier exceso de kilocalorías no toma una ruta del atesoramiento, toma una ruta del gasto. Y eso básicamente es lo que nuestros modelos metodológicos van a abogar a favor de. Si la parte de mitocondrias te gustó, vamos a seguir hablando del ambiente molecular, de lo que sucede dentro de la fibra, y esta imagen nos hace acordar rápidamente al transportador. Bueno, el transportador en realidad, desde el punto de vista celular, es el GLUT4. Es una molécula que lo que permite es la adhesión de la glucosa, y volvemos a la glucosa porque tiene una enorme connotación desde el punto de vista de la salud, de los ambientes extrafibrilares, que son los que se muestran en este esquema, del otro lado de la membrana, de la parte externa de la membrana, hacia los ambientes intrafibrilares. ¿Qué es lo que sucede cuando yo, por ejemplo, no estimulo un tipo de fibras que particularmente es rico en GLUT4? El GLUT4 pertenece casi que a los 3 tipos de fibra, sin embargo hay uno que denota una gran diferencia por la cantidad de GLUT4 que tiene, que son las fibras de tipo 2A. Si es la primera vez que estás escuchando este tipo de fibras, un rápido raconto, histológicamente una fibra muscular no tiene miofibrillas que son, o sea, el músculo no tiene fibras que son del mismo tipo, sino que los tipos son diferentes. Esos tipos se clasifican más en fibras con características oxidativas o aeróbicas, en color rojizo, calibre más delgado. Hay por el otro lado unas fibras que se especializan más en acciones de potencia, en acciones más explosivas o veloces más que potencia, que tienen justamente una coloración blanca, debido a que no tienen mioglobina, y al mismo tiempo son de calibre mucho más grande. Y si yo junto ambas, obtendría un espectro de fibras que no es ni esto, sino que se encuentra en la mitad. Las primeras son de fibras tipo 1, las últimas son de fibras tipo 2B, y por como lograrás tomar la conclusión, en el medio se encuentra una fibra que se llama 2A. La fibra 2A es muy rica en GLUT4 y por lo tanto en aquellas personas que ya hoy padecen de diabetes, tanto tipo 1 pero fundamentalmente de tipo 2 por insulinoresistencia, son candidatos perfectos para utilizar modelos metabólicos que permitan justamente una movilización de la glucosa de los ambientes extra a los ambientes intracelulares. La pregunta es ¿cómo lo hacemos? Necesitamos que las fibras se acorten, necesitamos actividad muscular en esas fibras. Y uno podría decir, me queda claro que no es aeróbica, tampoco es específicamente de la alta velocidad. ¿Qué tipo de estímulos hacemos?
cuando revisemos la práctica, vamos a encontrar el famoso modelo intermitente de la alta intensidad. Este modelo, que no es HIIT, es un modelo diferente al modelo HIIT, aunque muchas veces se confunde, justamente tiene adictibilidad, tiene adhesión, tiene mayor correlación con el estímulo de este tipo de fibras. Así que cuando nos toque hablar de intermitencia, acordate del transportador y a mayor estímulo de esas fibras, menor glicemia, no porque haya menos glicemia en sangre, sino porque los músculos tienen mayor facilidad para poder justamente generar esa translocación o ese movimiento de la glucosa de afuera hacia adentro. Otra de las características que nos encantaría compartir con vos es qué es lo que sucede a nivel de salud en general cuando los individuos realizan actividad física, pero esta actividad física se compara en dos modelos. Un modelo continuo de larga duración y de baja intensidad contra modelos que son fraccionados cortos pero de alta intensidad, donde podemos incluir a los conocidos HIIT o también podemos incluir a los conocidos intermitentes. Acá tenemos una investigación donde en Japón vemos que hay parámetros de salud incrementados en la población con dos grupos de investigación. El grupo A tenía que recorrer 5 a 6 kilómetros por sesión al 50% de la frecuencia cardíaca de entrenamiento. Mientras que el grupo B solo debía realizar estímulos de 3 minutos por sesión, pero cada uno de esos minutos, realizado con las correspondientes pausas posteriores, era realizado al 70%. Entonces uno podría decir, a ver, si entiendo bien, un individuo, ¿no? Promedio en la población que tiene que salir a caminar a 5 o 6 kilómetros, demora por lo menos 45, si no es que más minutos. 3 minutos no tiene absolutamente nada que ver con el volumen de tiempo, es como una fracción minúscula de tiempo. Obviamente a esto hay que agregarle algunas pausas, pero estamos hablando de solo 3 minutos. A los 8 meses, ambos grupos son investigados nuevamente y mejoraron, pero con ventajas en fuerza y consumo máximo hacia las personas que estaban en el grupo 2. ¿Eso qué significa? Que el concepto de es que no tengo tiempo, que es un argumento sumamente recurrente en usuarios que no contratan nuestros servicios, no confían en el acondicionamiento físico, porque asumen que son largas las jornadas y largas las horas que tienen que invertir para mejorar su salud, a la luz de los resultados actuales, se desmoronan. Inclusive, el American College of Sport Medicine exhorta a que es tan valioso 30 minutos de actividad física intensa en el día, como también la fragmentación de ese volumen, inclusive en minutos aún de menor envergadura, o sea, 2, 3, 4 minutos, distribuidas 2 o 3 veces en el día. ¿Eso qué significa? Que si no tenés 30 minutos de tiempo, quizás puedas tener 10 en la mañana, 10 antes de comer y 10 en la noche. O alguna fracción de tiempo similar o más corta inclusive. Pero, ¿la característica cuál es? Tienen que ser umbrales de por lo menos el 70 al 75% de la frecuencia cardíaca de entrenamiento y más, con volúmenes de VO2 máximo mayores. ¿Eso qué significa? Que no toda la población, tristemente, hoy está lista para hacerlo. Por eso cuando veamos los modelos metodológicos, ¿qué es lo que vas a ver? Que los primeros son relativamente amigables, suaves, pareciera que no van a impactar en ningún umbral. Son modelos propedéuticos, son modelos que te ayudan a llegar rápidamente en un sedentario de alto rendimiento a un nivel de condición que permita clasificarlo así en este grupo. Y eso es maravilloso. Más investigaciones, en este caso del doctor Martin Hibala, que lleva años asociado al laboratorio y a la práctica, constatando qué cambios se encuentran cuando la persona realiza justamente este tipo de contrastes. En el caso de la publicación de Martin Hibala, en el libro One Minute Workout, comenta que tenemos un grupo de observación de 90 y 120 minutos, pero a intensidad moderada, comparándola con otro grupo de investigación de 20 a 30 segundos máxima potencia por 4 minutos, 4 a 6 veces, ¿estamos bien? De repeticiones por sesión. 3 minutos totales, si nosotros sumamos los 20 o 30 segundos máximo multiplicado por las 4 series, a lo largo de toda la sesión, o sea, no es mucho. Estamos hablando de 90 o 120 minutos moderados o de 3 minutos que a su vez, repito, están fragmentados en 30 fuertes y el resto del tiempo es recuperación, ¿no? De 3 a 4 minutos.
¿Cuál es el resultado final después de un periodo de tiempo? Indicas adaptaciones entre el grupo de 5 horas, ¿no?, por semana contra el grupo de 6 y 9 minutos por semana. 6 y 9 minutos por semana. De lo que estamos hablando es que nuestro cuerpo reacciona muy bien una vez que está adaptado para poder hacerlo con las altas intensidades, rompiendo, resquebrajando aquellos paradigmas, como decíamos una y otra vez, donde aparentemente el entrenamiento aeróbico de baja intensidad pero de larga duración era la única solución posible para combatir este problema de un metabolismo muy básico que a su vez lo que requiere es activarse para evitar a toda costa continuar en el proceso de anabólisis, ¿estamos bien?, pero esta vez desde el punto de vista graso. Otro de los protocolos que se utilizaron con muy buenos resultados fue el 60-75, cosa que lo planteamos desde la teoría, donde 60 segundos intensos de trabajo luego son seguidos de 75 segundos de recuperación, y esa recuperación se realiza más o menos un 40% de la frecuencia cardíaca de entrenamiento, que es el porcentaje con relación a la frecuencia cardíaca máxima. Eso lo vamos a hacer 8 a 12 veces, ¿bien?, en cuanto a las repeticiones o bloques por sesión, 3 sesiones o 1,5 horas a la semana. ¿Vamos bien? ¿Eso qué es lo que significa? Que estos son algunos protocolos, como los que vimos recién. Este es un protocolo conocido y lo vamos a ver en el modelo 10 de entrenamiento, que es el modelo del Wingate, ¿no? Un modelo que nace como evaluación, acá está claro, y luego se transforma en una mecánica de entrenamiento. Y estos ya son otros protocolos como el conocido 60-75. ¿Bien? ¿Qué características tiene cuando yo genero una activación metabólica? Hoy está plagado las redes sociales con relación a este tipo de promesas, el antes y el después, el verme con tejido adiposo exacerbado e inmediatamente, casi que por arte de magia, perderlo. Bueno, no es arte de magia, es simplemente regresar a las bases. Hoy, adicional a estos conceptos, tenemos, por ejemplo, la gestión de la cantidad de kilocalorías en relación al volumen de tiempo durante las horas del día. ¿Eso qué significa? Si tú consumes 2.500, 3.000, 3.500, 4.000 kilocalorías, el volumen de las calorías es una cosa, la sustancia que generó las calorías es otra, y las horas en el día en el que tú distribuiste esta ingesta calórica es otra. Es por eso que no es lo mismo calorías que provienen de la grasa a calorías que provienen del azúcar. No por la caloría per se, sino por el efecto metabólico de estas a lo largo de todos los sistemas. No es lo mismo calorías distribuidas a lo largo de 5 ingestas diarias que el mismo volumen de calorías, independientemente si viene de grasas o azúcares, distribuidos en un porcentaje mucho menor. De ahí deriva la necesidad hoy de explorar, con mayor rigurosidad científica, los efectos, por ejemplo, de lo que conocemos como el ayuno intermitente, donde se permite durante un volumen de 16 horas, que es el ayuno intermitente clásico, llamémosle así, el más usado, el más popular, no generar ingestas más allá de infusiones en ausencia de azúcar y generar toda la ingesta que ibas a tener durante el día en solamente 8 horas finales. Los resultados que estamos viendo son de cambios dramáticos con relación a la composición corporal, fundamentalmente por esa relación. Tenemos tantas horas del día donde no hay aportes alimenticios, tal cual lo teníamos en nuestro antecedente paleolítico, que nuestro cuerpo vuelve a utilizar favorablemente los mecanismos de utilización de energía que ya tenemos dentro. Entonces, cuando pasan las primeras 8 horas y mis niveles de glicemia en sangre empiezan a bajar, desencadeno mecanismos para producir glucosa por mis propias vías, y una vez que estos ya no son eficientes, comienza un proceso de cetosis, donde es a expensas de la liberación del tejido graso que el hígado empieza a liberar moléculas llamadas cuerpos cetónicos o cetonas, que hoy se están investigando a todos los niveles, y uno de los niveles que más reporta tener características constatables, aunque ya aparecen en pasajes bíblicos o aparecen inclusive en otras religiones como el budismo, con relación al ayuno, potencian facultades mentales a un nivel superior de las facultades mentales que uno puede atestiguar cuando permanece durante todo el día siempre con alguna ingesta sistemática.
Estos temas que aparentemente son como muy nuevos, en realidad nuestra biología humana tiene cerca de 200.000 años, son mecanismos propios de un entorno donde la ausencia de alimentos era el ápice, el ABC todos los días, y hoy las sociedades modernas se desencuentran de estos mecanismos porque la accesibilidad y algunos viejos paradigmas, como por ejemplo el desayuno es la comida más importante del día, suelen desmoronar estos mecanismos moleculares que tienen enormes factores positivos hacia la salud y la metabolización de los ácidos grasos. ¿Qué beneficios y consecuencias encontramos también de la alta intensidad de la activación del metabolismo por encima de umbrales básicos con relación a la prevención de enfermedades? Bueno, estamos hablando de nada más y nada menos que cáncer. Hay 4 tipos de cánceres que están asociados con tener una tasa metabólica mayor, y esta asociación no tiene que ver con la cura del cáncer, sino fundamentalmente con la prevención del cáncer. Entonces comencemos con el cáncer de pulmón. Aparentemente, por la enorme demanda de transferencia de oxígeno y de otros gases, por supuesto, que se suceden a nivel intraalveolar y alveolar, es un mecanismo preventivo el que la persona realice actividad física que no necesariamente sea una actividad física de baja intensidad, sino de umbrales de intensidad sistemáticamente más altos y más cortos. Estamos hablando de interválicos o intermitentes. En el caso del hombre, la asociación entre los disparos de testosterona, que son clásicos en los entrenamientos de fuerza, parecieran ser un mecanismo preventivo, la justificación de un mecanismo preventivo que da cuenta de que las personas activas tienen menor incidencia de cáncer de próstata que las personas, fundamentalmente los hombres, de perfil sedentario. Cáncer de colon, asociado también al tema de la motilidad intestinal. Cuando nosotros realizamos actividad física y esa actividad física es sistemática, nosotros lo que tenemos es una regulación en cuanto a la hora del día y en cuanto a cómo estamos nosotros generando el movimiento intestinal mucho más cíclico y regulado que aquellas personas que no practican actividad física. Entonces, otras características serían las que regulan, que son mucho más variables y poco controlados, como el tipo de ingesta, en el caso de que haya, por ejemplo, algunos días aportes de fibra y otros días no aporte de fibra. Entonces, dependería solamente de la fibra, no de la actividad física. Cuando uno realiza actividad física, sistematiza y sincroniza de una manera diferente. Y por otro lado, el cáncer de mama. Hay campañas difundidas a lo largo de todo el mundo, es un cáncer que cada vez viene avanzando más, y también, aparentemente, por la relación de producción y movilización de estrógenos y progesterona, podríamos tener asociado al ejercicio un mecanismo preventivo en el caso fundamentalmente de este último cáncer. Así que no estamos hablando únicamente de personas con sobrepeso, no estamos hablando únicamente de personas que quieren aumentar su capacidad mental, estamos hablando también de personas que simplemente quieren vivir una vida plena, libre de enfermedades que, si bien en sus genes quizás pudiesen tener un carácter heredado, el ambiente, que básicamente es lo que condiciona la participación o la manifestación o no del gen, es regulado por nosotros, es regulado por el ejercicio y tiene connotaciones maravillosas. Otra de las características de activar el metabolismo y activarlo significativamente es cómo regulamos las sensaciones de hambre y de saciedad. Recordemos que nosotros tenemos 2 tipos de hormona que tienen una relación al mismo tiempo antagónica, pero interrelacionada entre sí. Hablamos de la grelina y la leptina. Cuando los niveles de grelina suelen ir hacia la baja y los niveles de leptina suelen ir hacia la alta, se sucede un mecanismo a través de la hipófisis donde esas ganas de seguir comiendo son sustituidas por una sensación que dice: esto ya fue suficiente. Si yo invirtiera estas 2 flechas y lo que hago es aumento de grelina y disminución de leptina, que es claramente lo que sucede en altos niveles de estrés, asociado con el insomnio, cuando consumo, por ejemplo, edulcorantes, ya sea que mi bebida o refresco preferido no lo quiero con azúcar, lo quiero light, y un sinfín de otras situaciones light, lo que hago es desregular la relación entre estas hormonas. Por lo tanto, si bien el refresco de pronto fue light, la sensación que deja y el efecto metabólico que deja es de continuar con ingestas sistemáticas, ya sea el mismo refresco o de otra cosa. La conclusión, ¿cuál es? Cuando realizo actividad física de intensidades con metabolismos más elevados, justamente lo que hago es aplacar esta situación a expensas, inclusive paradójicamente,
pensando que yo voy a quemar más calorías, el cuerpo lo que debería es consumir más. Bueno, la regulación justamente lo que hace es un consumo, sí, por supuesto que tu cuerpo te lo va a pedir, pero mucho más moderado. En puntos donde la hipófisis, que es uno de los elementos que regula esto, lo que dice es hasta aquí fue suficiente y no más. Otro de los elementos que tenemos que confirmar o que tenemos que poner sobre el tapete a la hora de entender el beneficio del entrenamiento metabólico, un entrenamiento que impacta, que choque con esa situación catabólica, anabólica, es qué sucede dependiendo de la intensidad del ejercicio en las horas posteriores al ejercicio. Entonces, volvemos de vuelta a la metáfora de Carlos Saavedra. Si yo salgo a caminar a una marcha lenta, una marcha normal, vamos bien, que no llega ni siquiera a los 5 km/h, ¿hay una activación? La respuesta es sí. Y es 10.000 veces más saludable caminar que estar sedentario. Y dije bien, no es sentado, es sedentario. ¿Qué significa? Hoy tenemos sedentarismo y sentarismo. El sentarismo tiene igual o mayor repercusión como un factor de riesgo asociado que el tabaquismo. De hecho, es mayor. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo salgo a caminar? Bueno, es mejor que estar sentado. Pero ¿qué es lo que sucede cuando yo no solo salgo a caminar, sino que hago intervalos de más alta intensidad y luego me recupero? Intervalos de más alta intensidad y luego me recupero. La respuesta básicamente se encuentra aquí. Hay un efecto posterior al ejercicio que se conoce como EPOC, que no tiene nada que ver con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las siglas son iguales, pero lo que tiene que ver es como el exceso de consumo de oxígeno posterior al ejercicio. De una forma más simple dicho, es deuda de oxígeno, donde, como vemos en el color azul, cuanto más intenso fue la actividad física, más prolongado es el volumen de horas post-ejercicio, donde mi cuerpo lo que busca es resanar, por llamarlo de una forma como muy simple, múltiples procesos metabólicos que fueron asociados con la alta intensidad, y en esa ayuda de intentar resintetizar nuevamente, por ejemplo, proteínas, resucitar pools enzimáticos, requiere energía. Y esa energía sale específicamente, si es que cuidamos nuestra ingesta, de las reservas que ya existen adentro. Por lo tanto, es mucho más rentable en los entrenamientos de umbrales superiores para que inclusive en ciudades grandes, donde hay mucho tráfico, mucho tiempo sentado, mucho tiempo de espera, mucho tiempo en transporte público, la persona pueda seguir teniendo metabólicamente una gran adhesión por el gastar y no por el ahorrar. Pero eso no se da si solamente hacemos una clase de tai chi o de yoga suave, que si bien tiene enormes beneficios para la salud en otras connotaciones, metabólicamente todavía tiene un impacto muy, muy bajo como el caminar. Y ya para empezar a despedirnos, el tema que nos apasiona, que seguramente será la invitación para nuevos certificados, es qué relación existe entre la actividad física de alta intensidad o una actividad física con el metabolismo incrementado y facultades mentales. Bueno, una y otra investigación dan cuenta de lo siguiente. Esta investigación es del Dr. Scott Small de la Universidad de Columbia en New York, y lo que plantean es lo siguiente. Constatamos que el aumento del volumen hipocampal guarda relación con el aumento del VO2 máximo. ¿Eso qué significa? Que a mayor capacidad de fitness aeróbico, mayor volumen, ¿bien? No solamente de horas de entrenamiento, sino de intensidad de entrenamiento fundamentalmente, la estructura llamada hipocampo, ¿no? Que vos recordarás perfectamente como parte del cerebro en una región subcortical, encargada fundamentalmente de procesos de aprendizajes nuevos, de algunos tipos de memoria, pero al mismo tiempo severamente atacada por una de las demencias más recurrentes que tenemos en la naturaleza, que es el Alzheimer, puede volver a revertirse, es decir, puede de alguna manera aumentar su tamaño, a lo cual le llamamos, no es una hipertrofia hipocampal, sino neurogénesis hipocampal como tal, a través del aumento de las tasas de entrenamiento aeróbica, pero de alta intensidad. Así que cuando estudiamos el cardio y analizamos qué tan benéfico es correr y parar y correr y parar, y nos concentramos en las adaptaciones que son fundamentalmente a nivel alveolar, a nivel de los gases sanguíneos, a nivel de los capilares, no está mal. Pero creo que es momento de empezar ya a analizar que esos beneficios no solo repercuten a nivel del sistema cardiorrespiratorio y muscular, sino fundamentalmente del sistema nervioso. Y dentro del sistema nervioso, aparte de un sinfín de connotaciones de factores tróficos, de hormonas que favorecen el cerebro,
de neurotrofinas, también de la estructura propia del cerebro, en este caso del hipocampo. Más investigaciones que dan cuenta de lo mismo. En este caso, Laura Shaddock nos comparte que no solamente es el hipocampo, sino también los ganglios basales. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo? Chicos y chicas, adultos o no, esto no tiene diferencia en cuanto a la edad, siguen mejorando sus capacidades asociadas a dos estructuras, hipocampo y en este caso ganglios basales, que tiene que ver con memoria y retención de aprendizajes nuevos. Así que si estas características no te convencen de que lo más importante no es el movimiento, sino mejorar los umbrales del movimiento, que no solamente se trata de caminar, sino que se trata de activar el metabolismo para, desde que una célula pequeña pueda empezar a abrirse y liberar su energía, hasta que inclusive órganos tan distales aparentemente de la parte muscular como el hipocampo y los ganglios basales puedan aumentar su tamaño, si esto no te convence, no sé qué lo puede hacer. Así que esperemos que esto haya sido lo suficientemente atractivo. Ya para despedirnos, vemos que los niveles diferentes de intensidad también correlacionan con diferentes niveles de habilidades cognitivas. Cuando yo lo que hago es un cardio de características moderadas, que vemos arriba, que repito, es muy bueno, benéfica desde el punto de vista del beneficio general, hay algunas connotaciones como la memoria de trabajo, la inhibición de información irrelevante y la flexibilidad atencional que se potencian. Vaya buena idea hacer actividad física antes de ir a trabajar. Vaya buena idea hacer actividad física y activar el metabolismo antes de ir a la escuela. Pero si por el contrario lo que hago son muchas de las sesiones que vas a ver hoy, imagínate esto, cardios de alta intensidad, mejoramos la velocidad en el procesamiento de información y fundamentalmente la retención de aprendizajes. Así que hasta eso hoy ya podemos de alguna manera u otra constatar, no se trata solo de entrenar metabólicamente para perder peso, sino que se trata de entrenar metabólicamente para regular, potenciar y generar beneficios en facultades que son cognitivas y cognitivas superiores. Uno de los autores que recomendamos ampliamente es el neurobiólogo Facundo Manes, que es el director de un movimiento muy grande en Latinoamérica, en particular con epicentro en Argentina, a través del Instituto INECO, donde como divulgador científico, aparte como investigador en primera línea, nos ayuda a través de su bibliografía, este es un texto que recomendamos ampliamente, entender estas correlaciones. Y algunas de las investigaciones citadas en el capítulo de actividad física, que se encuentra al final del mismo, encontramos que ejercicios o algunos tipos de investigaciones donde se somete a algunos estudiantes a intensidades moderadas y altas de 25 y 30 minutos, más de 2 veces por semana, dan cuenta de un 60% menos de posibilidades de padecer trastornos de características cognitivas. Trastornos de características cognitivas, donde las sociedades que más depresión, aislamiento social, estrés tienen, mayor deberían de manejar este tipo de datos como para generar una contraparte, contrarrestar esta situación, no únicamente desde el punto de vista de la terapia y el fármaco, sino desde otro tipo de fármaco que es mucho más democrático, mucho más sano y sin efectos secundarios. Ejercicio. Conclusión. Estamos en un momento histórico donde usted y yo, profesionales del movimiento, tenemos en esta sociedad un rol que es fundamental y es ayudar a revertir los efectos deleterios de un estilo de vida postmoderno donde la poca movilidad, donde la poca utilización de facultades mentales, todo hiperdigitalizado, y fundamentalmente una dieta que no conspira para nada con una buena salud, está generando estragos no solamente en la forma en la que nos vemos, sino en la forma en la que pensamos y la que metabólicamente procesamos la energía. Así que usted y yo nos transformamos en este momento en los principales soldados y agentes de cambio y nuestra arma más poderosa es una sola, y es la prescripción sistemática de actividad física regulada, y para eso los invito a que nos acompañen en la práctica, donde vamos a revisar varios modelos progresivos de entrenamiento para satisfacer estas y otras tantas necesidades.